Marta Salicru, bienvenida, gracias por acompañarnos. Traes tu libro Rosalía de la A a la Z. Para mí, una de las grandes artistas del siglo XXI, la verdad, la Rosalía es una pieza de artista porque ni siquiera yo podría catalogarla solamente como música. Creo que es una mujer que ha explorado desde lo visual, pero también siento que es como como coleccionista, como esta persona que va tomando como muchas cosas. Cuéntame un poquito cómo llegas tú a Rosalía. Pues es que me encanta que la definas de esta manera porque precisamente Brian Eno, que me gusta mucho y que hace no tanto Rosalía compartió en redes sociales una fotografía de las cartas que Brian Eno sugirió que podían usarse como para buscar que los artistas buscasen estrategias creativas así como originales, pues definía a los artistas contemporáneos precisamente como portales a otros artistas, a otras artes, y también con este elemento como de ordenadores de colecciones, ¿no? Por lo tanto, me parece súper apropiada esta manera de definirla, porque además Rosalía es una artista que para encontrar su propia voz, para encontrar su discurso artístico, ella transita por distintas tradiciones, transita por tradiciones, algunas que les son más propias, geográficamente cercanas, otras que les son más lejanas, pero que sirve muy bien también para entender lo que significa que es ser un artista en el siglo XXI, ¿no? Que es al final ser alguien que si tiene curiosidad puede inspirarse absolutamente en artes de cualquier punto del mundo y de cualquier era que le haya precedido, e incluso pues intentar imaginarse cómo será, ¿no? En el futuro la música, que yo creo que es algo que hace Rosalía. Y entonces yo llegué a ella pues muy temprano, la verdad, en 2016, antes de que ella empezase a publicar sus álbumes, porque pues ella empezó su carrera en mi ciudad. Ella no es nacida en Barcelona, pero estudió música y estaba viviendo en Barcelona, y es en la ciudad de Barcelona en la cual ella se forma como artista, y además entrena, ¿no? En los escenarios, en los pequeños escenarios de salas de conciertos de Barcelona. Y entonces recuerdo muy claramente que había como algo alrededor de esta nueva artista, de que la gente estaba hablando, tampoco no mucha gente aún, pero ¿sabes? Como cuando Sí, tienes la intuición de que es una persona que hay que seguirla, y entonces claro. pues la verdad es que empecé a seguirla muy pronto, y que cada paso que ha hecho, no te diré que, o sea, por supuesto, mentiría si te dijese que cuando la conocí pensé, esta artista va a ser la artista más importante de España, se va a convertir en una artista internacional. No, o sea, no, no estaría mintiendo, pero cada paso de gigante que ha dado ella, ya sea pues con botas con plataforma búfalo o con otro tipo de calzado, como que todo parecía natural, ¿sabes? Como que nada extrañaba, era como, claro, o sea, por supuesto que después de este hito ha venido este otro, y que después vendrá este otro, ¿sabes? Es como que todo ha ido encajando. Claro, es que se me hace bien interesante. Sobre todo, hay una movida, no solamente en España, creo que en gran parte del mundo, de estos jóvenes artistas que de pronto retoman como las raíces de sus lugares de origen o lo representativo de su país, por así decirlo. No sé, por ejemplo, acá tienen los corridos tumbados. Ustedes allá de pronto toman el flamenco y empiezan a experimentarlo mucho, a pesar de que hay muchos, acá son siento más laxos, pero allá son mucho más estrictos, todavía está como me gustaría llamarle como vieja guardia, por así decirlo, del flamenco, que todavía son muy puritanos, pero es que cómo, si ya está muy mancillado este tipo de música, y la verdad es que no, o sea, es padrísimo ver cómo estas generaciones, y sobre todo el género urbano, sí se da estas libertades, cosa que el rock and roll a lo mejor no se dio en otros momentos. Bueno, sí hay rock andaluz, vaya, Mira, pero me refiero como que de exacto, pronto sí. se presta más a la experimentación. ¿Y tú a qué le atribuyes que de pronto como estos jóvenes
empiecen a rascar en esto viejo, pero como que le den una reinterpretación. Mira, justo esto que mencionabas de lo de la vieja guardia, Rosalía, por supuesto, que sobre todo cuando arrancó su carrera, pues digamos que em, en ese momento aún era como abrazada como por parte, no te diría del flamenco más ortodoxo, pero como por cierta ortodoxia del flamenco, ¿no? Porque a pesar de que, pues, digamos que se los llevaba a su propio terreno, su primer álbum, Los Ángeles, es un disco que utiliza, en el cual canta cantes tradicionales, ¿no? A pesar de que el acompañamiento de guitarra y la manera como ella también, pues, los canta, pues, no son 100% como la ortodoxia, pero ella siempre dice que por suerte también existe esta vieja guardia para preservar la tradición tal como fue en Mm, algún momento y entonces que precisamente cuando quieras usarla, como cuando quieras inspirarte en ella como materia primera, pues ahí está alguien que esté guardando la tradición para poder ver cómo era y entonces llevarla más allá. Y justo lo que dices, mira, precisamente también otra de las influencias de Rosalía, que fue un cantaor de Granada en España que se llamaba Enrique Morente y que precisamente mm, era un artista que a pesar de ser, pues tener esta vertiente ortodoxa, de ser una persona profundamente abrazada también por la ortodoxia flamenca, también experimentó precisamente con el rock que mencionabas antes en los 90 y junto con un grupo de rock de Granada mucho más joven que él, Lagartija Nick, pues empezaron a hacer unas hibridaciones que ya había hecho antes Camarón de la Isla. Claro, estoy aquí citando precisamente de todos estos precedentes en los que Rosalía admira, se da cuenta de que, oye, si estos cantadores que admiro tanto se han atrevido a probar, a experimentar, a hibridar distintas tradiciones, pues por supuesto que yo puedo intentarlo, ¿no? Y me da la sensación también aquí en España lo que sucedió, que es que durante, siempre hay estos momentos de acción-reacción, ¿no? Y en los años 90, pues por ejemplo, hubo como un momento en el que se abraza mucho la cultura anglosajona, de hecho, incluso, sobre todo en los artistas así como de las escenas más alternativas, incluso cantaban en inglés y muchos de ujú, estos artistas de los que en los años 90 cantaban en inglés van cambiando y van adoptando su lengua materna, ya sea el castellano o el catalán, ¿no? Y sí. entonces, digamos que el siguiente paso a abrazar la lengua materna ya fue como decir, vale, es cierto que hay esta tradición anglosajona y que a lo mejor anglosajona o esta tradición de la música urbana y es algo del R&B y es algo que es esta la música con la que me he educado, pero precisamente trenzarla con elementos de la tradición propia o de una música tradicional más cercana hace que de golpe tu propuesta pueda ser distinta, que pueda tener un hecho diferencial que la pueda hacer única en comparación con la que se esté haciendo pues en Estados Unidos o en Claro. México o en Francia o en Italia, para decir también países así como más que tenemos más cerquita, ¿no? Sí. Fíjate que, o sea, hablabas ahorita un poquito acerca de que, vaya, igual acá de pronto llegan a ver algunos grupos que cantan en inglés, de pronto ya hacen esta transición a como allá, que empiezan a hacerlo en español, empiezan a lo mejor ya a cantar en o sea, ya en catalán o etcétera. Y yo lo que siento en el caso de Rosalía es que más bien ha diversificado la hispanidad de alguna forma, ¿no? O sea, ok, las palabras caló que puedan haber en España, pero de pronto algunas cosas de Latinoamérica, de alguien de Puerto Rico, pero de pronto escuchas, o sea, lo de Saoko, por ejemplo, que le da una connotación. Me llama mucho la atención esta parte, mencionar nada más que, bueno, por supuesto, va letra por letra explicando Marta acerca de sucesos dentro de la vida de Rosalía explicando algunas cosas. Y la explicación que das de Saoko se me hace súper valiente o sea, en el sentido de cómo rompe
la ideología que le dan la banda del reggaetón, que es como esta cuestión de estas mujeres que son pues, objetizadas y que en el caso de ella es de, no, 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 yo no soy eso. Es, vaya, es como romper con una estructura que difícilmente se veía en otro momento. Se me hace muy valiente. Y en ese sentido, cómo ella va tomando estas palabras y las va adaptando un poquito. Entonces, sí necesitamos ese diccionario un poquito, Rosalía, español Rosalía, ¿no? Totalmente. Justo lo que dices, más que en es en la entrada sobre Bizcochito, que es la segunda canción de Motomami, en la cual se hace referencia a Saoko de Wisin y Yandel, ¿no? Y Ujú. realmente el ejercicio que hace es divertidísimo y a la vez es 100% político y 100% musical también, porque por un lado coge esta canción de la tradición del reggaetón que a ella le gusta, ¿no? Saoko, pero a lo mejor lo que no le gusta tanto es, como tú decías, la cosificación que se hace de la mujer en el tema, ya sea Claro. tanto en la letra como incluso en el videoclip, que tenemos un caso clarísimo de esta estética gangsta de la mujer como florero, como un objeto más como para servir, para que el rapero pueda hacer ostentación de su riqueza, de su hombría, tengo oros, tengo coches, tengo mujeres, toda esta estética del gangsta rap, ¿no? Y entonces ella coge Bizcochito y además de como darle la vuelta y decir, yo no soy tu bizcochito, claro, lo que está haciendo en realidad está haciendo un diss, les está lanzando beef a, a Wisin y ay, perdón, ¿A exacto, Yandel? sí, 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 sí. exacto, le está lanzando un beef, ¿no? Y entonces, pues claro, está utilizando el lenguaje propio del rap, del hip hop, es decir, esta manera de relacionarse con otros músicos, lo está utilizando para hacer un statement político contra la cosificación de la mujer en el reggaetón o en muchas de las músicas urbanas, ¿no? Pero Sí, sí. haciéndolo con las propias herramientas del género. Y esto me parece un ejercicio muy sofisticado, pero que luego además la manera como se materializa es con una canción para bailar. Sí, sin duda. Eso es lo que es como muy llamativo, porque se puede ser combativo y se puede invitar a la pista. Eso es algo como muy peculiar en ella. Fíjate que hablando de Motomami, recuerdo mucho algunas personas, a mí me gustó mucho, es un disco que creo que le tuve que echar un par de escuchadas para como poder asentar un poquito, como poder macerar de, ok, y esto es bien diferente a lo que había hecho anteriormente. Siento que ya da un paso a una madurez musical así casi un 180 de lo que estaba haciendo, porque ya es como más atrevido, de pronto tiene como estas letras. Y escuchaba muchas críticas del disco, como de es que es difícil de escuchar, y sobre todo del movimiento que hizo en vivo, que era yo no voy a llevar banda, voy a llevar un espectáculo y este espectáculo es el concierto, cosa que también es muy innovadora, porque todos decían, pues es que le va a poner play y ya nada más va a interpretar y bailar, pero de todos modos, lo que montó cuando llegó aquí a México sí fue todo un suceso porque era de, caray, o sea, esto no lo habíamos visto, o sea, a nadie se le había ocurrido decir de, pues es que yo no necesito un grupo que reinterprete, mejor monto un espectáculo que diga algo más, que mejor la música no va a poder transmitir el espectáculo que yo quiero montar. ¿Qué opinión te merece este paso? O sea, venimos nosotros de escuchar grupos en vivo o una persona que a lo mejor hace un género de música, un Jay-Z o etcétera, que están cantando y que traen atrás una banda que los está empujando de alguna forma y que ella diga, no, se acabó, esto es mi arte. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, para empezar, bueno, decirte que en España también hubo quien criticó el espectáculo, que de alguna manera, además, o sea, era un espectáculo que aparte de todo lo que comentabas,
es materializar, es la manera como Rosalía presentó, avanzó Motomami en un directo en TikTok que le valió una nominación al Grammy en el formato de pieza larga de pieza larga de vídeo. Eso que vimos, la manera como empezamos a entender Motomami, porque como tú dices, Motomami es un disco que se entiende mucho más si entras en su estética. Por ejemplo, los primeros singles, pues como tú decías, había como este elemento un poco de terremoto, ¿sabes? Como se movía un poco el suelo bajo nuestros pies, como en plan, vale, ¿qué está pasando aquí? O sea, cómo esto es tan distinto de lo que esperábamos después del mal querer, ¿no? Entonces empiezan a llegar los vídeos, empezamos a entender el concepto de manera audiovisual a través de ese live en TikTok, y luego cuando presenta el concierto nos encontramos que el concierto, o sea, como que parecía que ese live en TikTok de alguna manera había sido ya como una especie de ensayo, ¿no? O una especie de carta de presentación para lo que sería luego el directo. Veíamos ese fondo blanco, veíamos ausencia de instrumentos, veíamos el coro de bailarines, los llamados motopapis. Ujú. Y claro, entonces a mí lo de las críticas a la ausencia de instrumentos, pues la verdad es que no me cuesta mucho entenderlas porque precisamente creo que el ejercicio que hacía Rosalía era un ejercicio mucho más honesto, porque al final la música que ella hace es una música que sale del estudio, o sea, es una música que sus instrumentos principales son la voz y el estudio. Por supuesto que hay elementos instrumentales que se han añadido, pero es una música que no sale, no surge de una organicidad, de una banda ensayando en un garaje. Es decir, es Sí. una música que sale del estudio, que sale de este elemento mucho más, de este laboratorio musical, ¿no? Y entonces cuando lo plasma ella en directo, en lugar de impostar esta organicidad, pues lo que hace es ser mucho más fiel a lo que es su música, ¿no? Y en cambio, para vestirlo y para precisamente para dotarlo de elementos que nos permitan disfrutarlo y que nos permitan comprenderlo, ¿no? Porque al final, Motomami, como decías, es un disco que tiene unas disonancias, es un disco que a pesar de la cantidad de gente a la que ha llegado, a pesar de su elemento mainstream por volumen de escucha, es un disco que es muy de un pop muy de vanguardia, ¿no? Sí. Y todos estos elementos visuales nos ayudan también a disfrutarlo, a entenderlo, a conectar con su estética, ¿no? Por ejemplo, pues son músicas, son ritmos a veces que son complejos de bailar y en cambio, pues ver al cuerpo de baile con patinetes eléctricos circulando por el escenario, pues a lo mejor de esta manera como que conectamos con ese ritmo que nuestras caderas no son capaces de seguir, ¿no? Pero yo te digo, sobre todo me parece un ejercicio muy honesto porque ella podría hacer como ¿sabes? Como en las mayorías de conciertos de estadio, ya sea incluso de, a mí me encanta el pop y me encantan los conciertos de divas pop en estadios, pero no soporto el momento en el que aparece un solo de guitarra, ¿no? Sabes que es Sí. como un elemento muy cliché de que hay un elemento en el cual alguien dice, ojo, que aunque haya elementos pregrabados, aquí somos músicas y entonces sale a la Guitar Hero a hacer el solo, que en los últimos conciertos pues muchas veces son mujeres y lo celebro, pero a mí me parece un elemento que es decorativo, superfluo, ¿no? Y Claro. precisamente Rosalía en este minimalismo, ¿no? Que tenía la propuesta de Motomami, que tenía mucho de depurar lo innecesario, pues ella considera que no es necesario impostar este elemento musical en su show. Es que yo creo que otra característica de un artista es que precisamente no es complaciente, es una persona que te va a retar constantemente a que como que desmorones un poquito su obra para que puedas entenderlo. Y, por ejemplo, Motomami, este tipo de show, pensar en lo que hizo con Björk, por ejemplo. Hay una generación que fue joven en los 90s, que amaban a Björk, y entonces era, pero ¿cómo? Como yo. Arrancados el pelo casi. Ajá. Y yo también, o sea, yo recuerdo, o sea, el post cuando lo compré era
es que este es el mejor disco, y luego Homogenic y todos esos, y cuando empieza a hacer con Rosalía, La Causa a mí me gustó mucho, porque aparte era de wow, qué padre que se unan por esta causa, qué rara unión, pero qué lógica también al mismo tiempo. Y esperar, o sea, hacer la espera de la canción también fue todo un reto, porque me tocó ver amigos que igual, amantes de Björk, y era de, pero ¿qué tiene que hacer con esta? Pero es que, y era de, es que escucha, esperemos, o sea, esperemos, porque la chava tiene una súper propuesta y Björk no va a estar haciendo una cosa con cualquier persona, difícilmente hace alguna mancuerna, alguna Sí. cosa, algo está viendo que a lo mejor nosotros aferrados a ese tipo de artistas no vemos y estos ya navegan en otras aguas, ¿no? ¿Qué te pareció a ti esta mancuerna? Mira, es que justo precisamente, o sea, como adolescente que fui en los 90, por ejemplo, o sea, había tal machismo interiorizado en la sociedad que muchas veces algunos elementos, cosas que tienen que ver con la cultura musical que ahora me parecen súper aparentes. Claro, yo en ese momento, como adolescente, y además en un momento en el cual pues no había tanto discurso antipatriarcal como ahora, pues ni me daba cuenta, ¿no? Y entonces Björk siempre ha sido un artista que ha tenido control total de su obra, ¿no? Que siempre ha trabajado como productora. Y son cuestiones que en los 90 no se ponía el énfasis en ello. Es decir, sí que se ponía el énfasis en que era un artista. O sea, sí que tenías la sensación que aquí había un artista que estaba en control total y que no había nadie tomando decisiones por ellas. Pero la invisibilización de la figura de la productora prácticamente hasta los años 20 o sea, hasta esta década en la que estamos ahora, ha sido Ujú. algo que ha sido muy flagrante, ¿no? Entonces Rosalía, que precisamente ella ha verbalizado mucho su rol de productora, siempre ha recordado y celebrado a mujeres que ella sí se dio cuenta de que eran productoras también, que eran artistas en las cuales se podía reflejar no solo como intérpretes, sino también en esta dimensión de productoras y de artista con control total, ¿no? Y una de ellas era Björk, ¿no? Y entonces, realmente a mí me parece que fue una colaboración muy orgánica, por un lado, porque Rosalía había estado apuntando a Björk como una de sus influencias por este elemento de ser una mujer productora, y luego porque Björk, que yo creo que, bueno, además que Björk también es una artista que continúa estando muy despierta, continúa estando muy atenta a las nuevas músicas, y cuando de golpe se le enciende la bombilla, que quizá la manera para rescatar esta canción que tenía en el cajón desde hace décadas era la manera de darle un ritmo reggaetón, pues me parece totalmente natural que piense en Rosalía, que es esta artista que por un lado la está mencionando constantemente, la está apuntando como influencia, que ve que hace reggaetón, pero que a la vez que también está trabajando, bueno, y que como Björk en los 90, lo que te decía antes, ¿no? Tienen en común Rosalía y Björk, que son artistas que a pesar de tener discursos totalmente libres, discursos que no se uncompromising, ¿no? Ahora no me sale la palabra, o sea, Sí, discursos que no, que no se que, que, comprometen. que no se comprometen, o sea, que no siguen, no se resignan a seguir las reglas, a pesar de ello, consiguen mucho éxito. El éxito que tuvo Björk en los 90 era increíble, y era un artista que estaba haciendo una música totalmente de vanguardia, y aún así estaba llegando al gran público, ¿no? Y entonces, o sea, ya te digo, a mí me pareció como algo totalmente natural, algo una colaboración súper natural, y que además les iba muy bien a las dos, porque por un lado a Rosalía le daba también este elemento de aquí tienes a esta figura
Heritage, que te está bendiciendo, ¿no? Estás siendo Sí, bendecida nada más y nada menos que por Björk, y a la vez Björk ha conseguido las mejores cifras en un tema suyo que hacía mucho tiempo que no conseguía, porque en sus últimos discos, a pesar que ha conseguido un éxito crítico muy alto, es decir, que son discos que son maravillosos y que han recibido muy buena respuesta por parte de la crítica, pues en esta tiranía de las escuchas, pues claro, se han quedado lejos de sus hits y de Oral, de la colaboración con Rosalía. qué genial canción, la verdad. Cuéntame un poquito tu proceso de hacer el libro. Eh, Siento que hay como un guiño hacia una biografía, obviamente, para los que a lo mejor no conocen bien a la Rosalía, que no saben a lo mejor la trayectoria que ella tuvo, que a lo mejor les tocó un Motomami, que ya fue, digamos, como un poquito esta explosión ya internacional. Cuéntanos un poquito cómo vas tú formando y cocinando este libro. Pues mira, la idea que me obsesionaba era conseguir que el libro permitiese simultáneamente una lectura alfabética, que por eso es una enciclopedia, pero que también, como dices, que permitiese una lectura cronológica como una biografía más convencional, ¿no? Y entonces, uno de los principales retos y uno de algo en lo que dediqué bastante tiempo fue a confeccionar la lista de palabras, ¿no? Es decir, mientras iba documentándome y iba teniendo claro cuál era esta historia que quería contar una historia de una trayectoria biográfica, artística, profesional, en la cual también quería poner mucho énfasis precisamente en estos elementos que hemos estado comentando, como la hibridación de estilos, como el elemento de su rol como productora, reflexionar también, ¿no? Sobre lo que es cómo es ser un artista en el siglo XXI. Ujú. Entonces, todo esto que quería contar qué palabras elegía para poderlo contar, ¿no? Y al final, pues, ha sido un ejercicio un poco de, bueno, pues eso de un puzzle en el cual buscar que las piezas encajasen, ¿no? Que por un lado, palabras que estuviesen ya o en el cancionero de Rosalía o que fuesen palabras que ya aparecían en su interludio de ABCDFG, pues que además el hecho de usar cada una de estas palabras para ir contando en pildoritas esta historia que quería contar sobre Rosalía, además que estuviesen ordenadas cronológicamente de manera que las palabras que están las primeras letras del abecedario nos llevan a los inicios de la carrera de Rosalía, mientras que las letras que están al final del alfabeto ya nos están llevando pues por ejemplo, la O de oral, ¿no? Pues Ujú. me iba genial, ¿no? Pero, por ejemplo, si hubiese sido al revés, a lo mejor la palabra hubiese sido Björk y no oral, ¿no? Porque Sí. necesitaba que oral estuviese como en la parte final del libro, ¿no? Y entonces, pues eso, fue haciendo este puzzle para que todo encajase. O sea, la verdad es que es un genial libro. A mí me lo eché en una tarde, la verdad, porque Muchas gracias. de verdad sí, te juro, porque digo, independientemente, desde el diseño, todo se me hizo muy interesante. La selección de palabras que fuiste tomando para poder deshebrar esta parte es esto, esta parte es donde ella estaba en la escuela y entonces era una chica que se quedaba a todas las clases y que tenía como esa hambre. ¿Sabes? Se me hace muy inspirador, o sea, la forma en la que tú pones la historia de la Rosalía se me hace muchísimo, muy inspiradora. O sea, es como este decir de, híjole, qué padre, sí, yo también quisiera conocer todo, o sea, tener esta hambre de absorber y ver qué hago yo con esto. Y lo contagias, eso me gustó muchísimo, la verdad, el libro es, es, es una gran compañía para la tarde, pues digo, yo porque pues aferrado de, no, es que sigue, ¿no? O sea, ¿qué otra palabra va a estar usando? Pero de verdad es una muy buena compañía porque te transmites todo el pedazo de artista que es esta joven. Y la verdad es que
me gustaría mucho que me dijeras, ¿tú qué ves en el futuro de Rosalía? ¿Sientes que vamos a seguir como en este portal del futuro que ella está como de pronto abriendo? ¿Tú qué ves? Mira, antes de responderte esto, decirte que, bueno, que muchas gracias por tu percepción del libro, pero es que creo que precisamente este elemento de contagio es lo que genera Rosalía, ¿no? Que realmente es un artista que te hace venir ganas de eso, de estudiar, de buscar músicas, de Sí. buscar playlists, de dónde ha sacado esto. Y precisamente yo no me imagino al menos en mucho tiempo, a una Rosalía acomodada, ¿no? Creo que realmente, como muchos artistas que la han predecido, pues que le han precedido, como David Bowie, que también es otro de los artistas que ella referencia, pues que fue alguien que fue curioso hasta el final, Buenísimo. ¿no? Que estuvo experimentando con distintos géneros, estuvo trabajando con músicos más jóvenes, bebiendo, empapándose, llevando su música hacia otros sitios. Esto por un lado. Luego, otra de las artistas que también admira mucho Rosalía es Beyoncé, que a Beyoncé también la vemos que su obra más interesante ha llegado con su madurez, ¿no? Al menos en mi opinión. O sea, siempre ha sido un artista con una voz prodigiosa, con un carisma, una presencia escénica, pero es esta Beyoncé profesora universitaria, por decirlo de alguna manera, en la cual cada uno de sus álbumes es una especie de ensayo en los cuales, pues, además de poder desarrollar cuestiones más o menos personales, pues también está haciendo, pues eso, ¿no? Nos está haciendo aprender historia de la cultura afroamericana, de la música afroamericana. Yo Rosalía no me la imagino quedándose quietecita, afinando, ¿sabes esta expresión en inglés de honing their craft? Que hay como de estos dos Ujú. tipos de artistas, unos que se quedan así como puliendo, mejorando, haciendo cada vez mejor lo que ya saben hacer, y luego hay los otros que lo que quieren es probar haciendo cosas nuevas constantemente, y yo creo que Rosalía me la imagino más innovando, ¿no? Y continuando buscando conceptos para dar sentido a todas estas ideas que tiene de la cabeza. Al final es un artista que cada uno de sus discos ha tenido un concepto, ¿no? Algunos más, digamos, más ligeros, otros más en forma de disco conceptual de una manera como más canónica, como el Malquerer, cosa que Ujú. además ha sido internacionalmente ha sido muy valorada, y tenemos que es uno de los mejores discos Sí. conceptuales de la historia en los últimos en las revisiones de los últimos rankings que se han hecho, pero, pero, pero yo es esto, ¿no? Me la imagino continuando, pues eso, probando nuevas tradiciones, llevándolas a su terreno, y luego pues buscando historias y los conductores leitmotivs para que todo tenga un sentido y tengamos necesidad de ir escuchando canción a canción a canción, que nos quedemos juqueados como canta ella, para entender todo el disco como una unidad, como un todo. Sí, es que es esa invitación de volver a escuchar los discos completos, que ya no existía. O sea, este sencillo Exacto, se acabó, ¿no? Y entonces saca alguien un disco, pienso en ella, Billie Eilish, estas nuevas artistas que de pronto es de, no, o sea, yo tengo un concepto y tienes que escucharlo completo para poder exacto. entender lo que yo te quiero decir. Un sencillo a mí Pero no me va a decir todo. exacto. Es que es que esto es muy hábil, ¿no? Al final también otro de los elementos que hacen Rosalía una artista tan inteligente es que, por supuesto, hacer que un disco, que no te enganches a una sola canción y que tengas que escuchar todo el disco, obviamente es una estrategia de marketing brillante en, como dices, un panorama como el actual en el cual todo está tan atomizado y las escuchas están tan atomizados, y muchísima parte del público escucha
los artistas en playlists, ya sean, o sea, creadas por humanos o por inteligencia artificial, pero que realmente la escucha de discos es algo que está un poquito en peligro en extinción, ¿no? Y el hecho de crear estos discos que nos obligan a escucharlos de inicio a fin es una estrategia de marketing, pero es que a la vez también es una estrategia artística, porque entonces resulta en algo mucho más cohesionado. Por lo tanto, siempre tiene este elemento de hacer de la necesidad virtud, ¿sabes? De hacer de este algo que es necesario en el contexto del capitalismo brutal que vivimos, Sí, convertirlo en algo para que hacer que su música sea una obra artística mejor, ¿no? Y esto lo hacen todo. Este tipo de maneras de pensar lo aplica en toda su obra. claro. ¿Me podrías recomendar grupos de allá? No sé, ¿qué está sonando? Por supuesto, aquí suena mucho Zetangana, aquí suena mucho Rosalía, pero me llama mucho la atención qué más está sonando. ¿Podrías recomendarme? Sí, mira, pues a ver, por ejemplo, o sea, una de las recomendaciones te diría Ralphie Chu, que es el artista con el cual ella ha colaborado en su último single, Mm, el que ha sido hasta ahora su último single y que de alguna manera cierra esta. Ella tiende a hacerlo, ¿no? Esto entre álbum y álbum, sacar una serie de singles que muchas veces tienen forma de colaboraciones que son estratégicas, como apuntaste, una fue la de Björk, luego fue la de Lisa de Blackpink y la última fue con Ralphie Chu, que es este artista de la escena urbana española y que ella ya hace muchos meses empezó a como compartir en redes que le gustaba mucho su disco y entonces, por lo tanto, Ralphie Chu tiene que ser artista a seguir. Pero luego también, por ejemplo, Jude Line es también una artista andaluza muy interesante que también combina elementos de la tradición española y también elementos de la música andaluza con músicas urbanas y que también es una de las artistas que está explotando este año. Y luego, pues ya alguien como más de perfil más bajo, pero también alguien que me chiflan, son un dúo de Cataluña, mm. dos mujeres que se llaman Tartarelena y que también tienen una manera muy personal de reinterpretar la tradición. Ellas de alguna manera consideran que todo lo que es la tradición de las músicas mediterráneas es así como su playground y ellas reinterpretan esta tradición mediterránea, sea pues con canciones de la, del, como que beben de Grecia, otras que viven de la tradición judeocristiana y lo llevan también como a lo moderno. Ellas trabajan mucho con pedales de loops y de hecho cada vez que salen al exterior, porque por Europa trabajan muchísimo y es Wow. un grupo también, esto ya es así como bastante vanguardia, es poco pop, pero por ejemplo tienen un tema que tiene como de corte drum and bass, que incluso se puede bailar. Si tienes ganas de bailar con canciones que suenan a esperanto, pero con ritmo drum and bass, Tartarelena es tu grupo. Wow. Wow. Sí, ya que apuntados, Jude Line y Tartar. No, es que hay cosas muy interesantes y sí, los artistas nuevos son muy inspiradores en el sentido de que van ellos rascando y viendo y no hay límites. Eso es como un jardín de niños muy divertido, ¿no? Donde no hay Sí, reglas. exacto, Es la hora de dibujar y ya estás. Si no es así de agarra plastilina, arena, lo que quieras, vente a divertir. exacto. Es muy Bueno, inspirador.
esto es lo mejor que nos ha traído la era del streaming, ¿no? Con todos los peros que ha comportado, ¿no? Sobre todo por la devaluación de la música, ¿no? La devaluación económica de la música y los riesgos que esto tienen para los artistas, pero lo que ha permitido precisamente es que el acceso a músicas es inagotable, ¿no? Y que un artista curioso realmente tiene, como dices, pues eso, un patio para jugar de juguetes inimaginables y para eso, para inventarse juegos nuevos y juguetes nuevos con todos estos. Y esto es un tesoro, o sea, es un gran privilegio haber vivido en esta época. Honestamente, sí. Sí, porque en otros momentos era esto, el hip hop no puede salir de esto y de estos Sí, samples estábamos en nuestras de esto. cajitas, estábamos Ajá, encerrados, sí, sí. sí, o sea, el rock and roll no puede dejar de tener esta raíz tipo blues, pero con estas influencias de estos mismos grupos, que total respeto, por supuesto, pero digo, lo que tiene esta nueva música es que les puede gustar desde Led Zeppelin hasta el Camarón de la Isla, pero no sé, Pérez Prado, y de todo eso saldrá un ecosistema completamente diferente, es muy interesante. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Pues, Marta, te agradezco mucho estos minutos, de verdad que qué gozada, que me pudieras dar un poquito más de luz acerca de este libro, acerca de la Rosalía, por supuesto, pero sobre todo de tu proceso creativo, cómo lo llevaste. De veras, muchas gracias. Gracias a ti, Checo, porque ha sido una... A mí pocas cosas me gustan más en el mundo que hablar de música y he disfrutado mucho con la conversación, o sea que gracias a ti y gracias por la lectura atenta y cariñosa del libro, la verdad. No, lo contagias, todo lo que es ella, y te digo, la verdad, sí, yo estaba de, ¿qué aprendo? O sea, ya es como salir y decir ¿y de dónde arranca uno, no? O sea, cómo empieza uno a aprender lo que uno quiere, ¿no? O sea, ni siquiera es querer calcar, sino inspira mucho la forma en la que obviamente te refieres a ella, obviamente ella como artista tiene eso, pero es como este hilo conductor que nos llevas que da muchas ganas. De veras, muchas gracias. Gracias a ti.